capítulo 24, versículos 5 hasta el 22. Dice así. Dice: cuando alguno fuera recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás, versículo 6, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal del medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Padre Santísimo, hoy queremos bendecirte, Padre, queremos adorarte, pero también, Señor, queremos escucharte. Queremos pedirte, Padre, que tú seas, Señor, aquel quien hable hoy a nuestro corazón, Señor, y a nuestras vidas, y que esta palabra, Señor, pues sea de aprendizaje, Señor, de ánimo también, y también de confrontación a nuestras vidas, Padre. Queremos, Señor, pedirte, Padre, que vengas a este lugar y nos hables, Señor. Gracias por ser bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuevamente, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo otra vez y las veces que sean necesarias. Nuevamente el Señor nos está animando en este pasaje a ordenar, nos ordena a vivir de una manera diferente. ¿Ok? Ya hemos platicado mucho acerca de la diferencia o las diferencias que el pueblo de Dios debía de tener con respecto a las demás naciones. Ya hemos platicado también cuáles son esas diferencias o qué es lo que Dios ha pedido de nosotros en el matrimonio, en la comida, en diversas situaciones. Hemos platicado acerca de esa diferencia. Entonces, nuevamente, seguimos platicando acerca de esto. Dios busca que el pueblo de Dios sea diferente delante de las demás naciones. Cuando Dios pensaba en el pueblo de Israel viviendo en la tierra prometida, o sea, aún no están en la tierra prometida, y cuando Dios estaba pensando de ellos, que cómo estarían ellos en la tierra prometida, lo pensó como el pueblo siendo un ejemplo dependiente de Dios, de sí mismo, de él mismo, de Dios. Un pueblo que dependiera de Dios, los imaginaba un pueblo el cual buscaría de Dios, un pueblo que caminara con Dios y que obedeciera también a Dios. Eso era lo que estaba en el corazón de Dios para su pueblo, para ese pueblo de Israel, para el pueblo que había escogido. Entonces, ese es también el ejemplo para nosotros. Dios en su corazón, para sus ojos para la iglesia, siguen siendo los mismos. Ahora que somos el pueblo de Dios, como iglesia, que somos los hijos de Dios, añadidos, adoptados, como sea, pero lo somos. Entonces, Dios nos imagina, o Dios quiere que seamos un pueblo dependiente de Él, un pueblo que camine con Él y un pueblo que obedezca a Él. Entonces,
a través de cada ordenanza, a través de cada regla, a través de cada cosa que podemos ver en la palabra de Dios, podemos ver que Dios es cuidadoso con nosotros. Podemos ver que Dios busca esos detalles en nuestras vidas, y podemos ver también que esos detalles para Él son importantes, lo que nos permite ver entonces la importancia que Dios le da a las cosas que a nosotros nos pareciera que no son importantes, ¿ok? Y entonces recuerda, siempre para Dios cada detalle de tu vida es importante, es lo que nos ha hecho saber, es lo que nos ha hecho ver una y otra vez. Y entonces esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas son las que marcan la diferencia. Dios se encarga de esos detalles, Dios se encarga de esas situaciones que tú y yo para nosotros parece ser que pues, no le importan, ¿no? Entonces a Dios sí le importan. A Dios le importas tú, a Dios le importamos. Entonces tú le importas porque murió en la cruz por ti y dio su vida. Jesús dio su vida en la cruz por ti y por mí. Entonces claro que le importamos. Todas estas leyes que estamos viendo, que estamos estudiando, que estamos repasando, estas leyes que estamos viendo una y otra vez, que Dios buscaba que fuera su pueblo de una manera diferente, tienen un espacio y tienen un tiempo determinado entre el pueblo de Israel. Es algo así como, bueno, es que ese tipo de cosas de las cuales está platicando, pues bueno, ya no se usan en este entonces, ¿no? Te voy a poner el ejemplo de lo que estamos viendo. Por ejemplo, dice, si un hermano te debe dinero o tú le prestaste y no te quiere pagar, pues entonces dice, no tomarás la muela del molino en prenda, ¿ok? ¿Alguien sabe de qué se trata eso? O sea, así como te imaginas de qué se trata eso. Bueno, todos ustedes conocen lo que es un molino. Okay. Un molino, por ejemplo, de maíz, ¿no? Y ese molino de maíz, bueno, el día de hoy pues ya tienen ya son con máquina y son 2 piedras las que hacen este asunto, y entonces muelen precisamente pues el maíz para que se hagan masa y tortillas y todas las cosas que se pueden moler ahí. Pero en aquel entonces no existía eso. Y en aquel entonces prácticamente cada casa tenía 2 piedras, y esas piedras eran una piedra grande así, y entonces otra que cubría, que era como que embonaba allí con la otra piedra, y tenía una asa y tenía un agujero en medio, y entonces ponían el grano, el maíz, el trigo, lo ponían en ese hoyito y le daban vueltas así, y entonces por los lados salía el trigo molido, salía la harina, por así decirlo. Entonces prácticamente cada casa tenía 2 piedras en su casa. Prácticamente cada familia tenía un molino. Entonces, cuando habla acerca de la muela del molino, está hablando de la piedra. La muela del molino es la piedra. Entonces, habían 2 piedras, una que estaba abajo y una que estaba arriba. Usualmente la que estaba arriba estaba más pequeñita que la de abajo. Y de esa pequeñita sí la podías agarrar y te la podías llevar. La piedra de abajo no era una piedra grandota. Ese era usualmente lo que pasaba. Entonces el día de hoy, este tipo de situaciones, de circunstancias, pues no las tenemos, ¿no? O por ejemplo, más adelante en los versículos 20 que acabamos de leer, dice, cuando andes en tu siembra, dice, los olivos, dice, cuando pases por ellos a cosecharlos y los angolotees, cuando le hagas así para que caigan las aceitunas, gracias, las aceitunas, entonces dice, no te regreses para expulgarle todo, dice, déjalo a la gente que lo necesita. Cuando vayas al campo, dice, ¿alguien sabe qué es una gavilla? Una gavilla es lo que alcanza a agarrar o así un montoncito pues de trigo, y entonces lo agarras así, lo amarran y entonces lo cortan, es una gavilla. Y entonces dice, cuando vayas al campo, pues esas gavillas, si se te cae algo o si se te olvidó algo, pues déjala ahí, dice. Eso es, o sea, el día de hoy, o sea, podemos entender el punto allí, y eso es lo que vamos a estudiar, pero tenemos que darnos cuenta pues que ese tipo de cosas ya no aplican a nosotros, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el asunto de la lepra. El asunto de la lepra hasta hace unos años, tal vez un siglo, no sé, es una fecha que estoy sacando nada más. Hace unos pocos años la lepra no tenía cura. O sea, la lepra era una condena de muerte. La lepra era una enfermedad que poco a poco terminaba con la vida de las personas. Y la gente prácticamente se caía a pedacitos.
O sea, se le caía la piel, se le caían los dedos, la nariz, se volvía ciego. Y entonces esa lepra hacía, por ejemplo, ya la gente que estaba muy avanzada, la lepra hacía que esas personas olieran muy mal, como a carne podrida. Entonces, el día de hoy la lepra, pues aunque una persona tuviera lepra o alguien se contagiara de lepra, esta bacteria ya es curable. O sea, ya hay medicina, ya hay medicina para que la gente se cure. La lepra prácticamente ya está erradicada, por así decirlo, a excepción de algunas áreas en el mundo. Sin embargo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, así como pudiéramos decir, bueno, ya no aplican a nosotros, y entonces no tienen un tiempo en nuestra vida. O sea, yo no tengo ni muela de molino, no tengo ni muelas aquí, imagínate, ¿no? O sea, no tengo muela de molino, ¿para qué? Eso no aplica a mi vida. Yo no tengo una viña, eso no aplica a mi vida. Yo no tengo un sembradío de trigo, eso no aplica a mi vida. Cuando dice ahí, por ejemplo, dice, no tomes en prenda la cobija o la capa de tu hermano. Dice, pues yo tengo como 20 cobijas del Tigre de San Juan, ¿no? O de que me compré allá o en la feria, y no sé, ya no aplica a ese asunto. Pero lo que sí aplica son los principios bíblicos que necesitamos extraer. Entonces, esas leyes, eso que dijo Dios, tiene un tiempo y tiene un espacio determinado para el pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos que aprender esos principios bíblicos y morales porque siguen vigentes. Y eso es lo que vamos a aprender. Los principios bíblicos y morales que siguen vigentes entre nosotros en este pasaje el día de hoy. En Romanos capítulo 12, versículo 4 y versículo 5, te lo voy a leer. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y ahí también en Romanos capítulo 8, versículo 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bueno, te voy a explicar esto que estoy diciendo. El mundo y nuestro entorno necesita saber y necesita experimentar una realidad diferente que la que está viviendo actualmente. El mundo a nuestro alrededor tiene que ver que hay algo diferente. Las cosas que la gente que nos voltea a ver tiene que ver que hay algo diferente, que no es la misma cosa de siempre, que no es pan con lo mismo siempre, que no son las mismas familias, igual que como las ven aquí, como las ven allá. La misma interacción entre padre, entre hijo, entre esposos, no es lo mismo. O sea, la gente no tiene que acostumbrarse a vivir de la misma manera para siempre. Y entonces llegas al doctor y entonces te pregunta, ¿usted qué antecedentes tiene usted de enfermedades? No, pues yo estoy bien, yo estoy bien, a mí no me ha pasado nada y esto y aquello, ¿no? Y entonces te dice, bueno, ¿usted tiene papá? Y dice, no, mi papá y mamá ya se murieron. ¿Y de qué se murieron? No, pues se murieron por del azúcar, ¿no? De la diabetes. Y entonces, bueno, la diabetes, ya le apunta, ¿no? Y luego entonces te dice, ¿y tus abuelitos de qué se murieron? No, mis abuelitos pues ya tampoco viven, también les dio azúcar y le apunta ahí el doctor, de azúcar. Y entonces dice, ¿qué cree? Usted se va a morir de azúcar también, porque sus ancestros también se murieron de eso. Entonces la gente no tiene que acostumbrarse, no es necesario, no debemos nosotros de acostumbrarnos a lo que el contexto y el mundo está viviendo. Siempre hay una salida, siempre hay una situación, y el Evangelio habla de eso. Por eso se le llaman las buenas nuevas, porque habla acerca de algo diferente, algo que funciona. Ya leíamos ahorita en el Salmo 48, dice, porque tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Y entonces eso nos hace pensar y reflexionar en que lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, híjole, pues no tiene que ser así. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos cambiar lo que estás diciendo, lo que estamos viviendo? Bueno, eso es a través de la palabra de Dios. El mundo y nuestro entorno necesita saber y experimentar una realidad diferente a la que vive. Esa realidad no puede ser cambiada por el propio ser humano.
Mucha gente lo ha intentado, mucha gente ha pensado hacer esto, ha pensado hacer aquello, mucha gente ha intentado, de verdad, y no se puede, porque el hombre en su propia naturaleza engendra corrupción en sí mismo. Dice Juan capítulo 3 versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces la carne no puede pensar en otra cosa sino en su propia corrupción. Y entonces, aunque mucha gente ha tenido programas, ha tenido ideas buenas, ha tenido proyectos que han marcado la diferencia en un lugar, en otro lugar, el ser humano no puede cambiar. No puede cambiar, aunque parezca así como, sí está cambiando algo, necesita a Dios en su vida. El ser humano necesita a Dios en su corazón. Y entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Y la segunda parte de este versículo dice, pero lo que es nacido del Espíritu, entonces es parte de esa naturaleza. Y tú y yo hemos nacido del Espíritu. Y tú y yo a través de Jesús hemos tenido una realidad diferente. Hemos nacido o renacido para una realidad diferente. Y eso es lo que marca la diferencia. Lo que el mundo necesita es a Dios. Y el cambio que solamente Dios puede generar en nosotros a través de entregar nuestra vida a su voluntad. Eso es de lo que hablamos, no solamente de que Jesús me salva del infierno y es mi Salvador, que lo es, pero también hablamos de que Jesús es mi Señor. Y entonces yo me rindo a la voluntad de Él. Yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Yo me voy a rendir a su autoridad. Entonces, al final de cuentas, necesitamos entender que solamente es Dios que puede generar en nosotros un cambio. Y eso es lo que la gente necesita ver. En Romanos 8:19 lo acabamos de leer. Dice, porque la creación misma espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿De qué manera? O sea, ¿qué es lo que el mundo espera de ti y de mí? ¿Qué es lo que el mundo está esperando? ¿Cuál es esa manifestación? La manifestación del reflejo de Dios en nuestras vidas a través de su palabra y a través de entender que las cosas pueden cambiar. Entonces la gente tiene que entender eso y tiene que saber eso. Las cosas se pueden cambiar, pero no se pueden cambiar como tú las quieres, sino más bien como Dios nos lleva a cambiarlas. Y entonces te voy a mencionar o te voy a platicar 3 puntos para que si estás apuntando los tengas allí, o los apuntes los tengas ahí bien rápido. Y el primer punto es, extrayendo estos principios bíblicos, los cuales tenemos que entender o saber o aprender. El primer punto es, si recibimos misericordia, entonces somos llamados a dar misericordia. ¿Ok? Primer punto, si recibimos misericordia, entonces somos llamados también a dar misericordia. En Mateo capítulo 10, versículo 7, búscalo por favor. Mateo 10, 7. Mateo 10, 7. Mateo 10, 7 dice, y yendo, dice Jesús a los 12 discípulos, dice, y yendo, predicad, dice, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, entonces dad de gracia. Y entonces ese primer punto del que te hablo está dentro de estos versículos que vemos en Deuteronomio. Dice, si somos llamados a misericordia, o más bien Dios se ha mostrado misericordia para nosotros, nosotros también somos llamados a otorgar y dar misericordia. La misericordia es la gracia que Dios nos ha otorgado, que nos ha regalado. Ese es un regalo que tenemos que compartir con los demás. ¿Ok? Cuando nosotros disfrutamos de esa misericordia, cuando aprendemos a vivir en esa gracia, también tenemos que darle a los demás. Las demás personas tienen que saber quién es Jesús, quién es Dios, y la gracia que Él tiene y la misericordia que Él tiene. De nada me sirve a mí predicar y darlo todo por un principio de vida que yo mismo no vivo o no ejerzo con los demás. ¿Ok? Y no solamente pienses en, de nada me sirve predicar como hace el pastor diciendo para él. No, estamos hablando de todos en conjunto, como iglesia, porque como iglesia predicamos algo, como iglesia decimos algo, como iglesia tenemos una filosofía de vida en base a la palabra. Y entonces no solamente predicar es alguien que está enfrente de ti y te está hablando acerca de la palabra. Predicar es
cada uno de nosotros viviendo de una manera específica. Entonces, de nada nos sirve predicar y darlo todo por algo que decimos, yo daría mi vida por esto, y yo lo haría de esta manera, y yo, Señor, de nada me sirve decir que lo haría, que lo daría todo, si no estoy dispuesto a vivirlo o a ejercerlo con los demás. Que la misericordia y la gracia que Dios ha tenido para mí. Recuerda, Dios tiene los detalles de tu vida en sus manos. Y entonces, así como tiene esos detalles, también Dios con nosotros y en nosotros nos llama a dar esa misericordia a los demás. De gracia recibiste, de gracia dalo. Si recibimos misericordia, entonces eres llamado a dar misericordia. Recordemos que el mundo, lo que nos rodea, el mundo, espera la manifestación, lo que acabamos de leer ahorita en Romanos, espera la manifestación de los hijos de Dios, y por eso es que estamos en la mira de todas las personas. ¿Te has dado cuenta que en algún momento tu familia, tus conocidos o la gente así, o sea, te dice, bueno, es que tú ¿qué eres? Tú, pues, ¿qué crees? ¿O de qué manera crees? O están pendientes de tu vida, cuando antes no lo estaban. Están pendientes de tu vida, así como a ver qué hace, a ver qué dice, a ver qué cosa hace. Y la gran mayoría de las veces es para acusarnos o para decirnos, ahí está, mira, no que tú, no que esto, no que aquello, no que tú eres cristiano, no que tú vas a la iglesia. Gran parte es para eso. No es así como que, qué bueno que mi hijo ya salió adelante, qué bueno que mi hija ya está bien. No es eso, es para acusar. Entonces, si te das cuenta de que el mundo nos mira, o estamos en la mira de todos, y es esa manifestación de la creación, es esa manifestación que la creación espera de los hijos de Dios, a ver qué va a pasar, a ver qué va a ser. Entonces, primer punto, si recibiste misericordia, entonces eres llamado también a dar misericordia. Te voy a leer los versículos de Deuteronomio, los que vamos a estudiar en base a la misericordia. Dice, versículo 5, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Versículo 6, no tomarás en prenda la muela del molino, es lo que te decía hace un momento. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Esto significa, cuando hablamos de tomar en prenda, significa que la persona a la cual le van a quitar la piedra del molino, aquí dice la muela del molino, la persona a la cual le van a quitar la piedra del molino tiene un préstamo. Y entonces, cuando dice no tomarás en prenda, significa no vas a agarrar algo de la casa de esa persona en garantía para que te lo pague. El día de hoy, por ejemplo, cuando solicitas un préstamo grande, usualmente la gente queda en prenda. Y bueno, hasta hay así como presta prenda. ¿Te acuerdas esa publicidad, por ejemplo? Entonces, cuando la gente busca un préstamo, ¿qué es lo que va? Pues lleva un reloj caro, o lleva una cadenita de oro, o si el préstamo es mucho, pues lleva las escrituras de la casa, o la factura del coche. Eso es tomar en prenda algo. Entonces, cuando hablamos de no tomarás en prenda la muela del molino, significa que esa persona pues tomó un dinero prestado o pidió prestado dinero. Y entonces aquí estamos hablando de un deudor y de un acreedor. El deudor es el dueño de las piedras del molino, y el acreedor es el que pues va a tomar en prenda la muela del molino para que le paguen. Es como tomarlo en garantía, así como diciéndole, ¿sabes qué? Pues no me puedes pagar, me voy a llevar la piedra del molino, pues para que me pagues. Es en garantía para que me pagues. No te la voy a devolver hasta que me pagues. Y entonces dice aquí, no la tomes, dice, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. ¿Por qué dice eso? Porque era un implemento, una herramienta básica de todos los días en las casas del pueblo de Israel para que la gente pudiera vivir. O sea, la gente todos los días usaba las piedras del molino para moler el trigo, para moler los granos, para comer. Entonces prácticamente pues sería bien difícil para esa persona si le quitas pues su principal herramienta de trabajo, ¿no? Para comer. Por eso dice, tomarías la vida del hombre. Entonces ya más o menos entendiste, ¿verdad? Ahora vete al versículo 10 y dice, otra vez habla acerca de este asunto de préstamos. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada,
Dice, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Pausa hasta ahí. Aquí estamos hablando de otra interacción en cuanto a un préstamo. Y está hablando, dice, bueno, cuando alguien te pida prestado, dice, no te metas tú a su casa. No te metas tú como el dueño de su casa y digas, yo me voy a llevar esto. Dice, no, tú espera a que ese al que le prestaste te dé lo que él considera que es el precio o la prenda o lo que es justo para darte en garantía para poder pagarte mañana. Dice, no te metas a su casa. Más allá del respeto y de la intimidad y todo eso, no te metas a su casa porque no es justo, dice aquí, es una injusticia delante de Jehová tu Dios. Y entonces dice, ¿qué tal que ese hombre o esa persona, dice, es pobre y tú le quitas todo lo que tiene? Y entonces dice, regrésaselo para que en la noche pueda dormir, para que pueda darle de comer a su familia, para que pueda vivir. Ten misericordia de él. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Entonces, versículo 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Una viuda pues no tenía ninguna otra cosa más que lo que traía puesto, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo, o sea, el trigo, y olvides alguna gavilla en el campo, o sea, un manojo de trigo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerán las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Estamos hablando de misericordia. Y claramente la misericordia no solo se dice, sino que también se vive y se procura. ¿Okay? Aquí estamos hablando de justicia en primer lugar. Estamos hablando de respeto hacia el huérfano, hacia la viuda. Estamos hablando de un desinterés en las cosas materiales. Y entonces dice, cuando sacudas tus olivos, dice, no te regreses a rebuscarle, a ver qué más le quitas. Dice, déjalo. Cuando se te olvide alguna gavilla, algún manojo de trigo, déjalo allá. Déjalo que alguien más viva de allí, porque alguien seguramente hay pobres. Si hay un hombre que trabaja, un jornalero, el jornalero viene su nombre de jornal, es el día, trabaja por el día. Si viene y trabaja, dile, págale ese mismo día, porque tú no sabes, tal vez es lo único que tiene. Entonces, si ya trabajó, págale ese mismo día. Si tú conveniste en la mañana pagarle en la tarde, págale en la tarde. No le digas mañana te veo o pasado mañana te veo. No le digas eso. Es lo que dice la palabra. No caigas en injusticia. Respeta. Y en ti debe de haber un desinterés por lo material. Una preservación también en el versículo 5 del matrimonio. Déjalos. Okay. Cuando la palabra de Dios dice fructificad y multiplicaos, cuando habla acerca de descendencia, recuerda que en el pueblo de Israel el asunto de la descendencia era algo muy importante. Entonces imagínate a un joven que se acaba de casar y inmediatamente se lo llevan a la guerra, y pues en la guerra es muy posible que se muera, y entonces moría sin descendencia. Y lo que la gente buscaba es decir, bueno, o más bien lo que Dios buscaba es que la gente tuviera descendencia, que siguiera, que hubiera una estirpe, que hubiera un linaje, que hubiera una descendencia de personas, que hubiera familias que poblaran la tierra, ese pueblo que Dios había escogido para que sea su reflejo. También un respeto por la familia, un respeto por la vida. Y entonces dice, echa fuera de ti la codicia, echa fuera de ti la avaricia. Todo eso debía de ser descartado. O sea, fíjate, piensa en algo. ¿Por qué todavía no están en la tierra prometida?
están todavía fuera de la tierra prometida. Iban a entrar en la tierra prometida. Y en la tierra prometida también dice que es una tierra donde fluye leche y miel. Y entonces Dios les iba a sustentar, Dios les iba a dar abundancia, Dios les iba a dar mucho en esa tierra prometida. Y entonces ponte a pensar algo. ¿Por qué alguien tendría que ir y arrebatarle o quitarle la muela de su molino a otra persona? ¿Por qué alguien le quitaría hasta su ropa para que me pagues? Yo quiero que me pagues. Bueno, estamos hablando de codicia o de avaricia también. Y entonces yo quiero que me pagues. Tal vez esa persona tenía ya mucho, tal vez esa persona tenía suficiente. Y entonces dice: ten misericordia. Si Dios te ha dado a ti misericordia, somos llamados entonces también a otorgar y dar misericordia. Entonces esto no solamente se dice, sino se vive y se procura. Nosotros como hijos de Dios tenemos que procurarlo. Y todo esto porque el mundo no actúa así. Al mundo no le importa la misericordia, al mundo no le importa ser codicioso, al mundo no le importa tener avaricia, al mundo no le importa ser un irrespetuoso, al mundo no le importa ser injusto, al mundo no le importa. Al mundo no le importa la familia, no le importa la vida. O sea, al mundo solamente le importa a cada uno, nada más. Y eso es lo que se promueve. Tú eres lo mejor para ti. Preocúpate por ti y nada más por ti. Eso es lo que el mundo siempre dice. Al mundo no le importa preocuparse por los demás. Le importa la familia nada más en estadísticas. Tantos se casaron y tantos se divorciaron. Tantos se rejuntaron y tantos ya no se rejuntaron. Al mundo no le importa la vida de las personas o de los niños, en este caso el aborto. Ay, pues hubieron como 20,000 abortos. Ay, pues hubieron como otros tantos abortos. No les importa la vida. Pero es Dios aquí en estos pasajes que dice: a mí me importa la vida. Ten en cuenta esto, ten en cuenta aquello. En ese momento, ten en cuenta que la muela del molino es prácticamente parte de su vida, para que pueda comer, para que pueda dar de comer a sus hijos. Es parte de la vida. No la tomes en prenda y no vayas y te metas nada más porque sí. Deja que te den, deja que te den lo que ellos quieren en garantía. Evita la codicia, evita la avaricia. El mundo no trabaja así. El mundo trabaja totalmente opuesto a esto, opuesto a los principios bíblicos. El mundo necesita ver y darse cuenta de quién es Dios a través de la vida más cotidiana de sus hijos. Tú y yo somos sus hijos, y es a través de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana, que el mundo necesita ver quién es Dios. El mundo, qué bueno que el mundo estuviera aquí metido, qué bueno que las personas estuvieran aquí escuchando de la palabra de Dios, pero esto no les va a cambiar su vida. Al final de cuentas, lo que cambia su vida es ponerse bajo la poderosa mano de Dios y bajo la autoridad de Dios. Eso es lo que cambia su vida, y el mundo necesita ver eso y darse cuenta quién es Dios. Entonces el mundo no necesita ya más shows cristianos que la gente hace. Un show cristiano de 1 hora, de 2 horas, y la gente sale así como que wow, sí, mira qué padre, mira que el evento el evento aquello. El mundo no necesita eso. El mundo necesita darse cuenta de la grandeza que existe al vivir bajo la autoridad de Dios y bajo la poderosa mano de Dios. Es lo que el mundo necesita ver a través de la vida más cotidiana de ti. En tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu hogar. El mundo tiene que darse cuenta de quién es Dios a través de ti, a través de cómo vives lo que dices. Y entonces tú y yo podemos decir que tenemos misericordia, pero si no ofrecemos misericordia, pues ¿de qué vale? El mundo no necesita buenos predicadores dando buenos discursos de la gracia o de la misericordia o de la salvación. El mundo necesita personas ordinarias como tú y como yo, viviendo bajo la real y no una falsa autoridad de parte de Dios. Porque mucha gente el día de hoy parece que dice, o más bien dice que vive bajo la autoridad de Dios, pero no es cierto. Hay muchísima gente el día de hoy metidas en las iglesias que dicen: yo estoy bajo la autoridad de Dios, yo estoy bajo la ley de Dios, o bajo la palabra de Dios. Pues yo estoy bajo la voluntad de Dios. Lo que Dios diga que haga, lo hago. Perdona a tu hermano: ay, no, eso no. Y se va. Yo estoy bajo la voluntad de Dios. Ponte a cuentas con tu diezmo. Ay, no, eso no. El diezmo es del Antiguo Testamento. El diezmo es quién sabe qué. El diezmo es satánico. La gente, no te imaginas cuántas cosas la gente se inventa para no estar bajo la autoridad de parte de Dios. Y la gente solamente quiere lo bonito y lo padre y lo esponjoso
esponjosito y lo dulce del evangelio y de la iglesia, pero la gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Y el mundo entonces, dice la palabra, buscará al deseado de las naciones. Ese es un nombre que se le da a Jesús. El mundo entonces, dice, buscará al deseado de las naciones. ¿En qué momento? En el momento en que los hijos de Dios, la iglesia de Dios, nosotros demos una manifestación real, no una manifestación falsa, porque hay muchísima falsedad aún dentro de las iglesias. Una manifestación real de quién es Dios. ¿Y cómo la podemos dar? Tienes que vivir bajo la autoridad de Dios. Tienes que obedecer a Dios. O sea, no hay de otra manera. Busca el libro de Ageo. Ahí vamos a ver ese asunto del deseo de las naciones. Ageo. Le voy a dar poquita chance porque Ageo como que se quiere esconder a veces. Ageo. Busca Ageo, por favor. Profetas menores. Ageo. Ageo capítulo 2, versículo 4. Ageo capítulo 2, versículo 4. Ageo capítulo 2, versículo 4 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mandato ahí? Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿trabajad de qué? Aquí está diciendo que el que no tiene trabajo, que busque un trabajo. No, dice trabajad en la voluntad de Dios. En otras palabras, pon en ejercicio la palabra de Dios. Empieza a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso nos habla acerca de un anhelo, nos habla acerca de una promesa también. Y es que Dios dice: voy a llenar la casa en un futuro, así como el contexto habla acerca de, ¿se acuerdan ustedes del primer templo? Y cómo el primer templo tenía tanta gloria y todo lo demás. ¿Se acuerdan del templo de Salomón? Y cómo tenía mucha gloria y oro por todos lados. Dice: yo voy a hacer algo muy diferente en el futuro. Y dice: y vendrá el deseado de las naciones, y estaré con vosotros. Y dice: y traeré gloria a este templo. Ahora, ¿de qué templo se está refiriendo? Porque ya no hubo más templo. En este momento el profeta Ageo está hablando de otro templo, y la gloria del templo postrero será mayor que la primera. La mayor que la primera está hablando del templo de Salomón y todo ese rollo, pero ahora está hablando de otro templo. ¿Cuál es ese templo? ¿Sabes cuál es? Nosotros somos ese templo. Y entonces la gloria postrera será mayor que la primera. Habla acerca de que la presencia de Dios está en nosotros, está en nuestro corazón. Y entonces dice: y vendrá el deseado de las naciones, y vendrá y hará deseable este asunto, hará deseable el evangelio, el estar con él. Pero el asunto es que pues los hijos de Dios estamos bien dormidos y no trabajamos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Hemos recibido misericordia y nos encanta recibir misericordia y nos encanta vivir en la gracia, pero no somos para dar en algún momento misericordia, o no somos para llamar a alguien a gracia o para darle gracia a las personas. Hay una relación muy estrecha entre la manifestación de Jesús, pero también el pueblo haciendo lo que debe hacer. No significa que al hacer nosotros toda la voluntad de Dios, no, hombre, entonces Dios empieza a trabajar. No existe eso. Nosotros no manipulamos a Dios. Dios es soberano. Pero sí existe una relación muy estrecha, ¿ok?, entre la manifestación de Dios y de Jesús y el que el pueblo está haciendo lo que debe hacer en su vida. ¿Cómo vivimos nosotros lo que decimos que somos? O sea, tú dices que eres cristiano. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives? ¿De qué manera lo haces? ¿Qué haces en tu vida que marca la diferencia de todos los demás? Que marca la diferencia de tus vecinos, tal vez. Que marca la diferencia de la gente que te conoce. ¿Qué es lo que tú haces que marca la diferencia? Tal vez pones alabanza a todo volumen en tu casa
Pero eso no solamente es marcar la diferencia, ¿no? O sea, hay muchas más cosas mejores que podrías hacer para marcar la diferencia. Marca la diferencia. Haz lo que dices que eres. Si nosotros somos llamados a misericordia, también somos llamados a ofrecer misericordia. Punto 2, el siguiente dice, somos llamados a cuidar de la comunidad. Versículos 7 y 9 de Deuteronomio 24 dicen, versículos 7 y 9 dice, cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado, le hubiera vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que salisteis de Egipto. Punto número 2, somos llamados a cuidar de la comunidad. Ya entendimos que somos una comunidad. Nosotros somos una comunidad espiritual, ya lo entendimos. Ahora, y somos parte los unos de los otros, lo vimos ahorita en Romanos. Y entonces el mundo espera la manifestación de nosotros como comunidad espiritual, como estando bajo la autoridad de Dios. Y entonces somos llamados a cuidar de esa comunidad. Déjame te digo algo, la unidad y la preservación de la comunidad dependían del trabajo conjunto de todos. No dependía de uno solo, dependía de que todos hicieran lo que debían de estar haciendo, dependía de que todos hicieran lo que Dios les mandaba que estaban haciendo. Entonces, una comunidad y su unidad y su preservación de esa comunidad depende de todos los que forman parte de ella. Y entonces aquí el versículo 7 trata acerca de la trata de personas. Cuando una persona se robaba a otra, así lo dice, no dice la tomaba como siervo. O sea, una cosa es que sea el siervo o esclavo y otra cosa es que se la robe. Y aquí está hablando acerca de robárselo. Y dice, el tal ladrón. Cuando tú y yo regresamos en la historia a los libros anteriores, hablamos acerca también de la servidumbre o de la esclavitud. Y en algún momento dijimos, bueno, cuando alguno tuviera deudas, podrá venderse a sí mismo y entonces se podrá dar en servidumbre con su hermano por la deuda que tiene. Pero no robárselo. O sea, aquí está hablando de robarme, como robarme a un niño, como robarme a una persona, como robarme, está hablando de trata de personas. Y entonces eso, dice, no será aceptado. No hagas eso, no permitas que eso pase entre ustedes. La trata o el robo de personas no era algo aceptado entre el pueblo. Por ejemplo, el leproso, que también acabamos de leer. ¿Qué era lo que el leproso tenía que hacer primero con su vida, por ejemplo? O sea, estamos hablando de cuidar a la comunidad. Cuidar a la comunidad significa pues que no se roben a las personas, cuidarnos unos a otros, ¿no? Y la segunda es el leproso. O sea, el leproso un día pues se descubría una mancha, descubría que algo estaba mal en su piel, y entonces ¿qué tenía que hacer? No vamos a leerlo para allá en el libro de Levítico, cuando habla acerca de todo el asunto de la lepra. Y entonces dice, cuando tengas lepra, haz esto, cuando tengas aquello, haz aquello, cuando tengas una mancha, haz esto. Y entonces, no vamos a leerlo todo, pero tú puedes ir para allá. ¿Qué es lo primero que tenía que hacer el leproso? Lo primero que tenía que hacer era aislarse para tratar su situación, su problema, ¿ok? Y eso significaba no de que lo corrieran de la comunidad, no de que, ay, está leproso, lárgate. No significaba eso. Significaba que el mismo leproso decía, como es una enfermedad incurable y de muerte, no voy a dejar que los demás se contagien de esta enfermedad. El asunto de que un leproso saliera de la comunidad o estuviera fuera de la comunidad no significaba que, ay, apestas, fuchi, guácala, vete, ya no te queremos. No, significaba que el mismo leproso tenía que tomar la decisión de decir, no voy a contagiar a los demás. Yo me aíslo, yo me voy, yo no quiero que los demás mueran. Imagínate que de repente un hombre, ¿no? Y tiene una familia y entonces pues le da lepra y entonces tiene 10 chamacos, imagínate, y tiene a su esposa y tiene nietos inclusive, no lo sé. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los hijos? Bueno, llegan y te abrazan y conviven contigo y tu esposa y lo demás. Imagínate, la lepra es contagiosa.
O sea, imagínate, pues contagiar a todos tus chiquillos, y contagiar a toda la gente, o tu mamá, o tu papá, o tu hermano. O sea, no se podía. Por eso el leproso lo primero que tenía que hacer era aislarse para tratar su problema. No porque no lo quisieran en la comunidad, sino porque él mismo decía: no quiero afectar a los demás. Los huérfanos, las viudas, los jornaleros, los pobres que pedían prestado, aún el enfermo, ese mismo leproso, eran parte de una comunidad llamada por Dios para dar testimonio de su misericordia. Entonces la gente tenía que cuidar de su comunidad. Si hay personas así, sé justo con ellos. Sé justo con ellos. Decía alguien por allí: si no les das, pues tampoco les quites. Entonces eso es lo que está hablando aquí. Es que no tengo para darle, pues tampoco les quites. Entonces no tengo para darles. No vayas a su casa y le quites todo en prenda y le agarres la muela del molino y todo lo demás para llevártela a tu casa. No es así. Debes de tener misericordia, porque tú también fuiste llamado a misericordia. Cuida de tu comunidad. Y entonces nosotros como iglesia, ya te lo dije, somos una comunidad. Y retomando Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, donde dice que somos una comunidad y somos parte de un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Entonces la pregunta aquí para ti es: ¿qué tanto es nuestro interés y nuestro esfuerzo por cuidar de nuestra comunidad? O sea, estamos hablando de nosotros. ¿Qué tanto es tu interés y tu esfuerzo? A lo mejor puede ser mucho tu interés, pero tu esfuerzo no es mucho. ¿Qué tanto es tu interés y tu esfuerzo por cuidar de tu comunidad? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto te esfuerzas? ¿Qué tanto te pones a trabajar en lo que tienes que hacer? O sea, tú cuidas tu casa, está bien. Cuidas tu trabajo, está bien. Pero también perteneces a una comunidad, esta que estamos. ¿Qué tanto te esfuerzas? ¿Qué tanto haces por cuidar de esta comunidad? Es parte de todos. ¿Qué es lo que hoy yo estoy haciendo por mostrar ese compromiso dentro de esta comunidad? Esa es una pregunta para ti. No me la respondas, pero ¿qué tanto hoy o qué estoy haciendo hoy yo para mostrar ese compromiso por cuidar de mi comunidad, de esta comunidad espiritual a la cual pertenecemos? La iglesia en general está llena de personas que buscan muchas veces sus propios intereses. Ahí algún pastor decía que hay hermanos, hay personas que son como sanguijuelas, o sea, se pegan y solamente chupan y chupan y comen y se alimentan y se favorecen de la iglesia y de la comunidad, pero nunca están dispuestos a dar nada. Hay muchísima gente dentro de las iglesias que buscan sus propios intereses, buscan vaciar su vida, quitarse los problemas nada más, preocuparse por sí mismos, satisfacerse a sí mismos, y ya cuando pasa todo eso se van. Y nunca hay un compromiso, nunca hay una situación real de compromiso por una comunidad. Y hay mucha gente yendo de una iglesia a otra, por una o por otra circunstancia, preocupándose por sí mismo y satisfaciéndose a sí mismo. La iglesia necesita personas, hijos de Dios, que estén dispuestos a dar en vez de querer recibir. Hijos que estén dispuestos a perdonar, no que estén sentados esperando a que les pidan perdón. Dios necesita hijos que estén dispuestos a dar sin investigar si el otro lo merece o no. O sea, imagínate, es que, oye, es como cuando piden prestado. Oye, ¿me presta 200 pesos? ¿Para qué? Depende para qué los quieras, si no, no te los presto. O sea, Dios necesita gente que esté dispuesta a dar, a perdonar, a buscar, a dar, a esforzarse dentro de su iglesia para cuidar de su comunidad. ¿Eres tú uno de esos? Fíjate lo que dice Oseas, capítulo 6, versículo 6. Otra vez, los profetas menores. Oseas 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice, ¿lo tienes? ¿No? Oseas 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de misericordia, estamos hablando de gracia, estamos hablando de rectitud, de justicia. Es lo que Dios busca de nosotros. Estamos hablando de protección, estamos hablando de cuidado, estamos hablando de todo esto. Es lo que Dios busca, no sacrificios. Yo puedo dar muchos sacrificios, tú puedes dar muchos sacrificios en tu vida, pero Dios no busca eso. Dios no quiere eso.
En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, está hablando Samuel con Saúl, y Saúl, el rey, le dice: es que hay muchos animales que yo me traje de la guerra, y todos son para sacrificar a Jehová tu Dios. Y le dice Samuel: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en las víctimas con que le obedezcas, Saúl? Porque peor es el pecado de desobediencia y de rebeldía, peor que el de idolatría, y tú lo hiciste, Saúl. Y entonces le quitan su reino a Saúl, porque Saúl estaba preocupado por dar, estaba preocupado por sacrificio, por eso, pero no hacía rectitud, no hacía misericordia en su vida. Y esos somos llamados. No somos llamados a andar haciendo circo, maroma y teatro. Somos llamados a dar misericordia y mostrarlo con nuestras vidas. A eso somos llamados. Punto 2, llamados a cuidar la comunidad. Punto 3 y último, somos llamados a aceptar nuestra responsabilidad individual. ¿Ok? Somos llamados a aceptar nuestra responsabilidad individual. Dice el versículo 8 de Deuteronomio 24. Dice el versículo 8: en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaron los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Y dice Dios: según yo les dije que lo hicieran, así también tú lo vas a hacer. ¿Qué es lo que el leproso en este caso tenía que hacer? Hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. El versículo 16 también, allí en Deuteronomio 24, versículo 16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y este versículo está en medio de una discusión, por así decirlo, de deudas, de préstamos, si te das cuenta, es lo que estamos hablando, de justicia. Y entonces imagínate, o sea, el papá pagando por el hijo, o el hijo pagando por el papá. O sea, dice: no, cada quien debe ser responsable de su propio asunto, de su propia responsabilidad. Cada quien debe hacerse responsable por sí mismo. Cada uno es responsable de sí mismo. El leproso era responsable de su enfermedad. El que debía ser responsable de pagar lo que debía, tenía que ser responsable de pagarlo. Yo te dije hace un momento, a ver, ¿por qué alguien llegaría a la casa de otra persona y agarraría su muela de molino? ¿Por qué alguien entraría a su casa y decía: no te metas a su casa para tomar en prenda lo que se te ocurra, lo que tú quieras? Dice: deja que te lo den a ti. ¿Por qué alguien? ¿Por qué haría eso? Y entonces yo te mencioné codicia y te mencioné avaricia. Eso no es lo que te mencioné. Pero ahora me pongo de la otra parte, del otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es: ¿por qué dejarías tú que una persona se enoje tanto porque no le pagaste o porque no le quieres pagar, para que se atreva a meterse a tu casa para agarrar todo lo que él se le ocurra en prenda de su préstamo, lo que te prestó? Me pongo del otro lado. O sea, de un lado hablo de codicia y de avaricia, y del otro lado hablo acerca de ¿por qué no pagas? O sea, y entonces la gente siempre, o sea, punto número 3, aceptar nuestra responsabilidad individual. Mucha gente llega conmigo y me dice: es que me hizo esto, pastor, es que dígale porque me hizo aquello, es que dígale porque aquello, porque me hizo, me dijo, me estrujó, me hizo tantas cosas. Y entonces la gente siempre dice eso. Y pues bueno, pues tenemos que hacer algo y tenemos que trabajar en eso. Pero el asunto es: toma tu responsabilidad individual. Imagínate, si yo estuviera hablando de este asunto, llega una persona y dice: a ver, vamos a ver el que agarró la piedra del molino, y vamos a ver el dueño de la piedra del molino. A ver, ¿por qué le agarraste la piedra del molino a este si sabes que es su vida y sabes que es lo único que tiene? No se le dice la palabra que no se la quites. Y por el otro lado, a ver, pues ¿cuánto tienes sin pagarle? Pues como 3 años. Pues por eso te la anda quitando. O sea, ser responsable de lo que tú tienes que hacer para que este otro no venga y te diga que se lleva tu piedra de molino. O sea, tampoco nos debemos de andar poniendo en el punto, en el plan de víctimas. O sea, es que me hizo, es que me dijo, es que tú no sabes todo lo que me dijo, y todas las palabrotas. ¿Y tú por qué no pagas tu deuda? O sea, ¿por qué te esperas tanto? ¿Hasta que venga la policía? ¿Hasta que venga el Ministerio Público y te saque de tu casa y te saque la pantallota de 100 pulgadas que acabas de sacar de Electra?
para que entonces entiendas. O sea, ¿por qué? Cada uno tiene su responsabilidad. El otro, el que prestó, pues no seas codicioso, carnal, no seas avaricioso, déjale. Y el otro, pues ya págale, no inventes. O sea, tienes 3, 4 años y no le has pagado nada, no les doy ni 100 pesos. Entonces, cada quien tiene su responsabilidad. La comunidad, por ejemplo, con el asunto del leproso, decía, bueno, tú como comunidad, bueno, tienes que cuidar también la comunidad. O sea, tú ser responsable de tu enfermedad y ve y trata tu enfermedad allá donde tienes que tratarla. Nunca lo excomulgaban, de eso no estamos hablando, sino lo apartaban para que sanara. Y entonces esa persona voluntariamente o a la fuerza por su enfermedad tenía que ir allá. Y entonces decir, bueno, Señor, aquí estoy, sáname. Y era estar con Dios. El leproso era responsable de su enfermedad. El que debía era responsable de pagar lo que debía. El jornalero, porque también aquí dice, págale al jornalero, a lo mejor es pobre y a lo mejor el jornalero no tiene para comer o lo que sea, págale el día. Sí, eso es justo. Pero también el jornalero debía de hacer su trabajo. Y entonces hay muchísima gente que pues busca que le paguen sin trabajar, ¿no? El juez, por ejemplo, era responsable de no torcer el derecho y de ser parcial con las personas. Y dice aquí en el pasaje, no torcerás el derecho. Y entonces ese juez, ¿quién era el que hacía eso? Pues el juez. No podía poner parte de aquí o ponerse de parte de este o parte de aquel. El juez tenía que hacer las cosas de una manera justa. Entonces cada quien debía de aceptar su propia responsabilidad. Cada quien debía de hacer lo que le tocaba hacer. Y aquí la pregunta es a ti, ¿estás haciendo lo que te toca hacer a ti? ¿Realmente has aceptado tu responsabilidad individual? Punto 2, ¿realmente eso mismo tú te estás comprometiendo? ¿Qué estás haciendo para cuidar de tu comunidad? Y punto 1, pues bueno, eres llamado a misericordia, Dios te ha dado misericordia y tú también tienes que dar misericordia. Lo necesiten o no, lo merezcan o no, somos llamados a dar misericordia, porque yo no me lo merecía, ni tú tampoco te merecías la misericordia de Dios. Entonces en ese momento nos convertimos todos en deudores. Todos somos deudores, dice la palabra. Primero fuimos deudores del mundo, fuimos deudores del pecado, fuimos deudores de la muerte, fuimos deudores de todo, del mal, del infierno. Y la paga del pecado era la muerte en nuestras vidas. Éramos deudores de eso. Y entonces todos somos deudores, todos somos ese que le vienen y le quitan la muela del molino. ¿Okay? Vienen y le quitan la muela, vienen y se meten a su casa. Somos esos, tal vez. Somos esos, tal vez indefensos, tal vez esos huérfanos, esas viudas, esos jornaleros, esos pobres. Tal vez somos esos que les dejan las gavillas para que coman. Tal vez somos esos que estamos caminando por el camino esperando que se caiga una aceituna del olivo. Tal vez somos esos. ¿Y sabes qué? Somos deudores. El asunto es de que Dios ha tenido de nosotros misericordia y nos ha puesto en un lugar diferente. Y todo el sufrir y todo el quebranto y todo ese conjunto de situaciones, ya Dios nos cambió en nuestras vidas. Pero entonces somos deudores. Y si en algún momento tú y yo decimos, es que no lo quiero hacer, entiende lo que somos deudores. Romanos 6:23 lo dice, la paga del pecado es muerte. Y yo debía eso, pero Jesús, Él pagó nuestra deuda. Busca por favor Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. Vamos a leer acerca de nuestra deuda. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces éramos deudores, y todos ahora tenemos una gran deuda con Dios. Una gran deuda de misericordia y una gran deuda de gratitud. Tenemos que ser agradecidos con Él. Romanos capítulo 8, versículo 12. Fíjate lo que dice. Romanos 8, 12. Romanos 8, 12.
Fíjate lo que dice, Romanos 8:12. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todos tenemos una gran deuda y somos deudores, dice aquí. Y pareciera ser que somos eso, ¿no? Somos esos que les quitan la muela del molino de su casa y entonces pareciera ser que nos quitan la vida. Todos debemos algo. ¿Qué estás haciendo para eso? No para pagar tu deuda, porque la deuda ya fue pagada. Pero ¿qué estás haciendo en un compromiso de gratitud y de misericordia para también tú ofrecer misericordia y gracia, así mismo como tú ya la recibiste? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué estás haciendo en tu comunidad espiritual? Todos tenemos esa gran deuda y tenemos que ponernos a chambear en eso. No te puedo decir, tienes que pagarla, porque no es una deuda así, sino lo hago por gracia y luego por misericordia. Somos deudores de gracia, a ser guiados por el Espíritu para poder expresar la manifestación del poder de Dios. ¿Le debo a Dios? Yo sí le debo a Dios. Si tú en algún momento dices, no, yo no soy deudor, yo no le debo a Dios, ya es tu asunto. Yo sí le debo a Dios y le debo todo, toda mi vida se la debo. Yo sí le debo a Dios, y entonces, si le debo a Dios, pues tengo que ponerme las pilas yo, y tengo que ponerme a trabajar, decía allí en Ageo, tengo que ponerme a chambear para entonces el deseo de las naciones se manifieste a través del reflejo en mi vida y en la vida tuya y en la comunidad. Y me tengo que poner a trabajar. Si debo, pago, y entonces debo demasiado y debo perdonar. Eso es parte de el pagar. Tengo que perdonar. No puedes, ya deja de hacerte la víctima, deja de hacerte decir, es que a mí me hicieron y a mí me dijeron, y deja de hacer eso en tu vida y empieza a pagar y empieza a hacer lo que debes de hacer. No es aceptable esa palabra en nuestras vidas. Es ponerse a trabajar en lo que tengo que hacer, tomando mi responsabilidad, cuidando de la comunidad y reflejando la misericordia de Dios en mi vida. Mi hermano, te invito a que lo hagas. Sé que no es fácil y sé que en muchas ocasiones nuestra carne no quiere. Y sé que mi voluntad no quiere, y sé que mi corazón es voluntarioso y es rebelde, pero somos demasiado deudores. Alguien pagó esa deuda y lo único que quiere es, de gracia recibiste, de gracia dale. Ponte en pie, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu gran amor, Señor, con que nos has amado. Y Señor, te damos gracias porque has mostrado para con nosotros misericordia. Y hoy, Señor, pues te pedimos solamente que nos ayudes a hacer lo que nos toca hacer en responsabilidad, Jesús. Hacer lo que nos toca hacer, Señor, para darte a ti la gloria, Señor. Yo soy un deudor, Dios, al 100% tuyo. Y es por eso, Señor, que también, Señor, hoy a mis hermanos, Padre, animo y exhorto, Dios, a poder dar de gracia lo que recibimos de gracia. A ti, Señor, sea la gloria. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en Él no está. Santo,
siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Padre Santo, ten misericordia, Señor, de nosotros una vez más, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Necesitamos de ti, y tú lo sabes, Dios, más que nadie. Necesitamos, Señor, de tu mano, de tu poder. Necesitamos, Señor, de tu sabiduría y de tu instrucción. Necesitamos, Señor, de esa gracia, Señor, que nos ha hecho libres. Necesitamos, Padre, que seas tú, Jesús, haciendo por nosotros, obrando por nosotros. Señor, hoy te entrego mi vida, te entrego lo que soy, Señor, y te pido que tú hagas, Padre. Y te pido, Señor, que tú decidas, y te pido, Señor, que tú nos lleves en tus manos. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por tus hijos. Gracias, Padre, porque nos das palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendice, Señor, a tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús.